En los tiempos antiguos de Israel, una nación dividida por la turbulencia política y las amenazas de invasión, vivía un profeta cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Isaías. Este era un periodo de gran agitación. Las tribus de Israel y Judá estaban en constante conflicto, y el poderío de Asiria amenazaba con engullir a toda la región. Los reyes de Judá intentaban mantener el equilibrio entre la fidelidad a Dios y las alianzas políticas con naciones paganas. Era un tiempo de idolatría y corrupción, donde la voz de Dios parecía cada vez más distante para el pueblo elegido. En medio de este caos, Dios levantó a Isaías, un hombre de profunda fe y visión divina. Su misión no sería fácil, pero su llamado era claro: advertir a su pueblo de los juicios venideros y guiarlos de vuelta al camino de la rectitud. Isaías vivía en Jerusalén, la capital de Judá, un lugar que, a pesar de sus magníficos templos y palacios, estaba plagado de injusticia y decadencia moral. Era una ciudad que necesitaba desesperadamente la palabra de Dios. Isaías, hijo de Amós, no era un hombre común. Desde su juventud, fue apartado para servir a Dios. Dotado de una visión espiritual excepcional y una valentía inquebrantable, Isaías se destacó entre los profetas de su tiempo. Su vida estaba marcada por experiencias profundas con Dios, incluyendo visiones celestiales y encuentros directos con el Todopoderoso. Isaías no solo profetizó sobre el inminente juicio sobre Judá y las naciones circundantes, sino que también habló con esperanza sobre la venida de un Mesías, un Salvador que traería paz y justicia al mundo. Su mensaje era dual: advertencia y promesa, juicio y redención. La profundidad de su conexión con Dios se reflejaba en cada palabra que pronunciaba, cada profecía que declaraba. Imagina a Isaías caminando por las calles de Jerusalén, su presencia imponente y su voz resonante llamando a la gente al arrepentimiento. No era un hombre que buscaba la aprobación de los poderosos o los aplausos de las multitudes. Su único deseo era ser fiel a la misión que Dios le había encomendado, sin importar el costo. En su tiempo, muchos lo consideraron un loco, un hombre que hablaba de cosas imposibles y que desafiaba a los poderosos sin temor. Sin embargo, su legado ha perdurado, y sus palabras han encontrado eco en los corazones de generaciones de creyentes. Con esta base histórica y personal, estamos listos para adentrarnos en los detalles de su llamado y las extraordinarias profecías que lo definieron como uno de los más grandes profetas de la historia bíblica. ¿Listo para continuar el viaje con Isaías y descubrir cómo Dios obró a través de él de maneras tan asombrosas? Era un día como cualquier otro, cuando el joven Isaías tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías se encontraba en el templo, buscando a Dios en oración. De repente, los cielos se abrieron ante él, y fue transportado a una visión celestial. Allí, contempló al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo con una luz gloriosa. A su alrededor, serafines ardientes volaban, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y clamaban el uno al otro, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El sonido de sus voces sacudía los cimientos del templo, y todo el lugar se llenaba de humo. Isaías, abrumado por la santidad de Dios y consciente de su propia pecaminosidad, exclamó: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En ese momento, uno de los serafines voló hacia él, llevando en su mano una brasa viva que había tomado con unas tenazas del altar. Tocó los labios de Isaías con la brasa y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Después de esta purificación, Isaías escuchó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Con el corazón ardiendo de fervor y convicción, Isaías respondió: Hime aquí, envíame a mí. Dios aceptó su disposición y le encomendó una misión ardua y desafiante. Isaías debía llevar un mensaje de juicio y esperanza al pueblo de Judá. Dios le advirtió que la gente sería dura de corazón, que cerrarían sus ojos y oídos a la verdad. Sin embargo, Isaías debía perseverar, proclamando la palabra de Dios sin cesar. Así comenzó su ministerio, un viaje de fe y obediencia que lo llevaría a situaciones extraordinarias y a realizar actos proféticos que desafiaban la comprensión humana. Isaías estaba listo para enfrentar cualquier cosa por cumplir la voluntad de Dios. Su vida,
A partir de ese momento, se convertiría en un testimonio viviente de la fidelidad y la justicia divinas. Isaías, el profeta purificado por el fuego del altar, estaba preparado para entregar mensajes que confrontarían, desafiarían y, finalmente, transformarían a su pueblo. Pero lo que vendría a continuación sería una prueba de su fe y su obediencia como ninguna otra. Un día, mientras Isaías continuaba su ministerio, recibió una orden de Dios que lo dejó atónito. Anda y desátate el cilicio de tus lomos, y quítate las sandalias de tus pies. El mensaje era claro: debía andar desnudo y descalzo como señal para Israel y las naciones vecinas. Isaías, conocido por su absoluta obediencia a Dios, no cuestionó la orden. Se despojó de su vestimenta y sus sandalias, y comenzó a caminar así por las calles de Jerusalén. Este acto no era simplemente una muestra de sumisión, sino un poderoso símbolo profético. Dios le había dicho que su desnudez y descalzamiento serían un signo para Egipto y Etiopía. Así como Isaías andaba despojado, así serían llevados cautivos los egipcios y etíopes, despojados y descalzos, en vergüenza y humillación. La reacción de la gente fue inmediata y variada. Algunos se burlaban, otros lo miraban con horror y otros, intrigados, buscaban entender el significado de tan extraño comportamiento. Las noticias del profeta desnudo y descalzo se esparcieron rápidamente, generando curiosidad y controversia. Los líderes y ciudadanos de Jerusalén estaban desconcertados. ¿Por qué haría esto un hombre respetado como Isaías? Para muchos, su acto parecía una locura, una provocación incomprensible. Pero para aquellos con oídos espirituales, el mensaje era claro: Dios estaba advirtiendo sobre la destrucción y la cautividad que vendrían como consecuencia de la desobediencia y la falta de fe. El simbolismo de la orden de Dios a Isaías era profundo. La desnudez y la descalcez representaban la vulnerabilidad, la pérdida y la humillación que experimentarían las naciones que confiaban en su propio poder y no en el Señor. Isaías, al seguir esta orden tan inusual, estaba demostrando su total confianza en Dios y su disposición a ser un instrumento de su mensaje, sin importar lo que ello implicara para su propia dignidad o reputación. Isaías caminó así durante 3 años, un recordatorio constante de la profecía de Dios. Durante este tiempo, sus palabras y acciones se convirtieron en un sermón viviente sobre la necesidad de arrepentimiento y la realidad de las consecuencias divinas. Era un llamado a regresar a Dios y a depender de su protección y guía. A través de este acto radical, Isaías nos enseña sobre la verdadera obediencia y la fe inquebrantable. Su disposición a enfrentar la vergüenza y el rechazo por obedecer a Dios es una lección poderosa para todos los creyentes. La obediencia de Isaías al mandato de Dios de andar desnudo y descalzo durante 3 años no solo fue una demostración de su compromiso inquebrantable con el Señor, sino también una lección poderosa sobre la naturaleza de la verdadera fe. La fe que Isaías exhibió no fue una fe cómoda o fácil, fue una fe que desafiaba las normas sociales y personales, una fe que requería un abandono total de la propia dignidad en servicio a la voluntad divina. Isaías enfrentó múltiples desafíos mientras cumplía con la orden de Dios. La sociedad lo miraba con desprecio y burla, y su propia reputación como profeta estaba en juego. No obstante, Isaías continuó fielmente, entendiendo que su obediencia no dependía de la comprensión o aprobación humana, sino de su compromiso con Dios. Este acto de obediencia radical nos enseña que seguir a Dios puede requerir sacrificios significativos, pero que estos sacrificios son insignificantes en comparación con la misión divina. Isaías nos muestra que la fe verdadera no es simplemente creer en Dios cuando es conveniente, sino mantenerse firme y obediente incluso en las circunstancias más difíciles. Su vida y su ejemplo nos desafían a evaluar nuestra propia fe y nuestra disposición a seguir a Dios sin reservas. A través de su obediencia, Isaías no solo transmitió un mensaje a su generación, sino que dejó un legado eterno de lo que significa confiar y obedecer a Dios completamente. Este legado continúa inspirando y guiando a los creyentes a lo largo de los siglos. Mientras Isaías continuaba su ministerio profético, el reino de Judá se encontraba en una situación precaria. Las amenazas externas de poderosos imperios como Asiria y Babilonia se cernían sobre la región, y la inestabilidad política interna complicaba aún más las cosas. Los reyes de Judá oscilaban entre la fidelidad a Dios y la búsqueda de alianzas con naciones paganas, tratando de protegerse de la inminente destrucción. Durante el reinado de Ezequías, Isaías tuvo la oportunidad de influir directamente en las decisiones del rey. Ezequías, a diferencia de muchos otros reyes, tenía una inclinación hacia la obediencia a Dios,
lo que permitió a Isaías guiarlo y aconsejarlo en tiempos de crisis. Sin embargo, las amenazas persistentes de los enemigos y las tensiones internas no disminuían. A pesar de sus esfuerzos y su proximidad al rey, Isaías no estuvo exento de oposición. Su mensaje, que a menudo incluía advertencias de juicio y llamados al arrepentimiento, no era popular entre los líderes y el pueblo, que preferían escuchar profecías más confortantes y optimistas. Los falsos profetas, que prometían paz y prosperidad sin condiciones, se ganaban el favor de muchos, mientras Isaías seguía proclamando la verdad divina, aunque fuera impopular. La persecución se intensificó cuando los reyes posteriores a Ezequías, como Manasés, ascendieron al trono. Manasés, uno de los reyes más malvados de Judá, rechazó las enseñanzas de Isaías y restauró la idolatría y las prácticas paganas en el reino. La fidelidad de Isaías a Dios y su continua denuncia de la injusticia y la idolatría lo convirtieron en un blanco de la ira del rey y de aquellos que se habían alejado de la fe. Isaías se encontró en una posición extremadamente peligrosa. Su compromiso con la verdad y su rechazo a comprometerse con las prácticas corruptas de la época le costaron caro. Sin embargo, su convicción nunca flaqueó, y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta el final, sabiendo que su vida estaba en constante peligro. La fidelidad y el coraje de Isaías en medio de la persecución nos enseñan sobre la importancia de mantenerse firme en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos oposición y peligro. Su vida y su ministerio sirven como un poderoso recordatorio de que la verdadera devoción a Dios a menudo requiere sacrificio y valentía. La tensión en Jerusalén alcanzó un punto crítico bajo el reinado de Manasés. El rey, entregado a la idolatría y la maldad, veía en Isaías una amenaza constante a su autoridad y estilo de vida. Las profecías de Isaías, que condenaban el pecado y anunciaban el juicio divino, eran un reproche directo a las acciones de Manasés. Los consejeros del rey, deseosos de eliminar cualquier oposición, convencieron a Manasés de que Isaías debía ser silenciado de una vez por todas. El arresto de Isaías no fue una sorpresa para él. Había sido advertido por Dios de que su fidelidad le costaría caro, pero estaba dispuesto a pagar el precio. Una noche, mientras Isaías oraba en su hogar, los guardias reales irrumpieron. Lo apresaron y lo llevaron ante el rey, quien no ocultó su desprecio por el profeta. A pesar de las circunstancias adversas, Isaías mantuvo una calma impresionante. Sabía que su vida estaba en manos de Dios y que su misión debía cumplirse sin importar las consecuencias. Los guardias esperaban ver miedo o desesperación en su rostro, pero encontraron a un hombre sereno, cuya fe era inquebrantable. Ante Manasés, Isaías permaneció firme. Cuando el rey lo acusó de traición y de perturbar la paz del reino, Isaías respondió con palabras de verdad. He hablado lo que el Señor me ha mandado decir. No he buscado mi propia gloria, sino la voluntad de Dios. Tú, oh rey, has elegido caminos de oscuridad, pero aún hay tiempo para arrepentirse y volver al Señor. Estas palabras, lejos de suavizar el corazón de Manasés, solo avivaron su ira. Decidido a hacer un ejemplo de Isaías, el rey ordenó su encarcelamiento inmediato, planeando un juicio que no sería más que una formalidad antes de su ejecución. Isaías, encarcelado, continuó orando y confiando en Dios. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero también estaba seguro de que su testimonio perduraría. Su fe, incluso en las más oscuras circunstancias, era un faro de luz para aquellos que aún buscaban la verdad en un mundo lleno de sombras. El juicio de Isaías fue una farsa desde el principio. Llevado ante un tribunal lleno de cortesanos y sacerdotes corruptos, se le acusó de traición, blasfemia y sedición. Manasés, sentado en su trono con una expresión de fría determinación, observaba mientras los falsos testigos daban su testimonio contra el profeta. Cada palabra estaba cargada de veneno, buscando pintar a Isaías como un peligroso rebelde y un enemigo del Estado. Isaías, encadenado y vestido con harapos, se mantuvo erguido. Su presencia, incluso en esas condiciones, emanaba una dignidad y una paz que desconcertaban a sus acusadores. Cuando llegó su turno de hablar, Isaías no defendió su vida, sino su misión. Con voz firme y clara, habló de su llamado por Dios, de las visiones que había recibido y del mensaje que le había sido encomendado. Mis palabras no son mías, sino del Señor, declaró Isaías ante el tribunal. He proclamado lo que Él me ha mostrado, no para mi gloria, sino para la salvación de este pueblo. Vosotros habéis cerrado vuestros corazones a la verdad y habéis preferido la oscuridad a la luz.
Pero aún así, la misericordia de Dios está a vuestro alcance si os arrepentís. Manasés, enfurecido por la audacia de Isaías, interrumpió su discurso. Basta. Este hombre ha sembrado discordia y confusión en el reino. Su destino está sellado. Que sea ejecutado sin demora. Con esa orden, el destino de Isaías quedó sellado. El tribunal, compuesto por hombres que temían más al rey que a Dios, no osó contradecir la sentencia. Isaías fue llevado de regreso a su celda, donde pasó su última noche en oración y reflexión. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero también sabía que había cumplido con su deber. En sus últimos momentos, oró por su pueblo, por aquellos que le habían perseguido y por la futura redención de Israel. El amanecer de aquel fatídico día fue sombrío en Jerusalén. Isaías fue sacado de su celda y llevado a las afueras de la ciudad, donde se llevaría a cabo su ejecución. Manasés, decidido a que su muerte fuera un ejemplo para todos los que se atrevieran a desafiar su autoridad, había ordenado un método cruel y doloroso: Isaías sería aserrado en dos. Los guardias escoltaron al profeta hasta el lugar de su martirio. El camino estaba flanqueado por ciudadanos curiosos y aterrorizados, muchos de ellos en silencio, otros llorando por el destino del hombre que había sido una voz de Dios entre ellos. Isaías caminaba con una calma serena, sabiendo que su vida terrenal estaba por terminar, pero su misión divina continuaría más allá de la muerte. Llegado al lugar de ejecución, Isaías fue atado y colocado sobre un gran tronco. Antes de que comenzara la terrible acción, levantó su voz una última vez. Sus palabras, llenas de fe y esperanza, resonaron en el aire pesado de tristeza y miedo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los guardias, a pesar de su acostumbrada crueldad, vacilaron al escuchar la firmeza y la paz en la voz de Isaías. Pero la orden del rey era clara y no podía ser desobedecida. Con cada movimiento del aserradero, el cuerpo de Isaías fue cortado lentamente. Sin embargo, sus ojos nunca mostraron miedo, y su espíritu se mantuvo firme hasta el último suspiro. La brutalidad de su muerte dejó una marca imborrable en todos los presentes. Incluso aquellos que habían apoyado a Manasés no podían evitar sentirse conmovidos y perturbados por la valentía y la fe inquebrantable del profeta. Isaías había vivido y muerto con la misma devoción que había demostrado a lo largo de su vida. La noticia de la brutal ejecución de Isaías se propagó rápidamente por Jerusalén y más allá. El pueblo, aunque temeroso de expresar su dolor abiertamente por miedo a las represalias del rey Manasés, estaba profundamente conmocionado. Isaías había sido una figura de esperanza y verdad, y su muerte violenta despertó una mezcla de tristeza y rabia entre los habitantes de Judá. Muchos se preguntaban cómo había podido un hombre tan devoto, tan cercano a Dios, sufrir un destino tan cruel. Para algunos, la muerte de Isaías fue un llamado al arrepentimiento, una señal de que los caminos del rey los estaban llevando a la ruina. Para otros, fue una confirmación de la dureza del corazón humano y la necesidad de una renovación espiritual. En los días y semanas que siguieron, pequeños grupos comenzaron a reunirse en secreto para recordar las palabras de Isaías y orar por la salvación de su nación. Sus profecías sobre la venida del Mesías y la redención futura cobraron un nuevo significado y urgencia. El sacrificio de Isaías, en lugar de silenciar su mensaje, lo amplificó, resonando en los corazones de aquellos que todavía buscaban la verdad y la justicia. El legado de Isaías no se desvaneció con su muerte. Al contrario, su vida y sus palabras se convirtieron en un faro de esperanza y una guía espiritual para las generaciones venideras. Sus escritos, llenos de visiones proféticas y enseñanzas divinas, fueron cuidadosamente preservados y transmitidos de una generación a otra. Durante el exilio babilónico, los exiliados de Judá encontraron consuelo y dirección en las palabras de Isaías. Sus profecías sobre el regreso y la restauración de Israel ofrecieron esperanza en tiempos de desesperación. Más tarde, cuando el pueblo regresó a su tierra, los escritos de Isaías continuaron siendo una fuente de inspiración y orientación. Con el paso del tiempo, la figura de Isaías se convirtió en un símbolo de la fe inquebrantable y la valentía profética. Sus visiones sobre el Mesías, especialmente las descripciones del siervo sufriente, se volvieron fundamentales para la comprensión del papel de Jesús en el cristianismo.
Isaías fue reconocido como uno de los profetas mayores, y su impacto se extendió mucho más allá de su vida y de su propia época. El sacrificio de Isaías y su compromiso con la verdad divina inspiraron a innumerables personas a lo largo de los siglos. Su historia es un recordatorio constante de que la verdadera fe a menudo requiere valentía y disposición para enfrentar incluso los mayores desafíos. La vida y el ministerio de Isaías están llenos de lecciones profundas y duraderas. Su obediencia inquebrantable a Dios, incluso cuando se le pidió realizar actos aparentemente insensatos, nos enseña sobre la importancia de la fidelidad. Isaías nos muestra que la verdadera fe no se mide por la facilidad de nuestras circunstancias, sino por nuestra disposición a seguir a Dios sin importar el costo personal. La valentía de Isaías al confrontar a los poderosos y proclamar la verdad divina, aunque impopular, nos desafía a ser firmes en nuestras convicciones. En un mundo que a menudo valora la comodidad y el conformismo, Isaías nos recuerda que la justicia y la rectitud a menudo requieren coraje y sacrificio. Las enseñanzas de Isaías son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. Nos llaman a examinar nuestras vidas y nuestras prioridades, a arrepentirnos de nuestras transgresiones y a buscar una relación más profunda con Dios. Su vida nos anima a ser valientes en nuestra fe, a hablar la verdad con amor y a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos completamente. En nuestra vida diaria, podemos aplicar las lecciones de Isaías al ser testimonios vivos de la verdad y la justicia. Podemos aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, a ser obedientes a su llamado y a ser luces en medio de un mundo a menudo envuelto en oscuridad. La relevancia de Isaías se extiende hasta el presente. Sus profecías sobre el Mesías proporcionan una base sólida para la fe cristiana, y sus escritos continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. En momentos de crisis y desesperación, las palabras de Isaías sobre la redención y la esperanza ofrecen consuelo y dirección. En el Nuevo Testamento, las citas de Isaías son numerosas, destacando su importancia en la narrativa cristiana. Las profecías sobre el nacimiento, ministerio y sacrificio de Jesús, el siervo sufriente, se encuentran en los escritos de Isaías, confirmando su papel como un precursor del Evangelio. La vida de Isaías es un testimonio poderoso de lo que significa vivir para Dios. Su compromiso, valentía y fe son ejemplos a seguir para todos los creyentes. Al reflexionar sobre su historia, nos desafiamos a vivir de manera que nuestras vidas también puedan ser un testimonio de la verdad y la justicia divinas.